nuestras disciplinas. Bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada quería felicitar a todos aquellos que han aprobado los exámenes correspondientes al ingreso al Ministerio Público Fiscal y los correspondientes al Poder Judicial, Fuero Civil y el fuero al que se hayan anotado. Así que bueno, luego de estas felicitaciones vamos a comenzar con el video. ¿Qué es lo que veremos hoy? Me hice una pregunta muy interesante y me puse a investigar. ¿Puede una persona demandar o solicitar judicialmente un desalojo cuando solamente tiene un boleto de compraventa? Es decir, no hay una escritura pública de por medio, que sería lo que denominamos justo título. Cuando hablamos de justo título en materia de derechos reales nos referimos siempre a la escritura pública y no al boleto de compraventa. El boleto de compraventa no es más que un documento que contiene una obligación o una promesa de futura escrituración. Es como el paso previo o el cumplimiento previo que se hace para luego pasar a formalizarlo de la manera que corresponde, que es con una escritura pública. En este caso tenemos un fallo, Querol María Gabriela contra Burgos, Marcos Daniel y otra, sobre desalojo, y aquí se va a discutir esta cuestión. Vamos a ver que hablaremos de legitimado activo y pasivo. Esto tiene que ver con las excepciones de previo y especial pronunciamiento que tenemos en los artículos 346 y 347 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se asemejan mucho a lo que conocemos como los requisitos de admisibilidad de la pretensión. Fundabilidad tiene que ver con hechos y derechos y admisibilidad tiene que ver con estas excepciones de previo y especial pronunciamiento. No son todos iguales, pero se asemejan. Y aquí lo que vamos a discutir es si hay legitimación activa por parte de quien demanda y si hay legitimación pasiva por parte de quien es demandado. Es decir, si Querol María Gabriela tiene legitimación activa, puede pedir el desalojo, y si Marcos Daniel y aquellas otras personas, subinquilinos y subocupantes u ocupantes, también son susceptibles de ser desalojados. Así que sin más, nos metemos de lleno en este fallo que ocurrió en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los 29 días del mes de mayo de 2013. Recordemos que este fallo es anterior a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, por lo tanto va a citar la antigua ley 2391, que era la ley de alquileres, que en su artículo 5 exigía una intimación por un plazo de 10 días para poder desalojar. Es decir, había que notificarle en forma fehaciente, entiéndase por carta documento, al inquilino que se lo iba a desalojar. Y esto se tenía como un requisito formal. Pero lo cierto es que la jurisprudencia ha entendido que se trataba de un mero formalismo, y en realidad al día de hoy, que tenemos su paralelo en el Código Civil y Comercial, no se requiere de intimación previa. Bueno, metimos bastante en estos 3 minutos, ahora vamos a ir bien de lleno con el fallo. Entonces, la parte demandada apela a la sentencia recaída. Entonces, la parte demandada pierde en primera instancia, por lo tanto apela a esa sentencia de primera instancia para que esto llegue a la Cámara. Rechaza obviamente las defensas opuestas y se termina condenando a desalojar el inmueble objeto de la litis a Marcos Daniel Burgos, Alejandra Cano y cualquier otro ocupante en el plazo de 10 días bajo apercibimiento allí indicado. Entonces, en primera instancia pierden y por lo tanto se ordena el desalojo de estos demandados: Marcos Daniel Burgos, Alejandra Cano y cualquier otro ocupante. Recuerden siempre que van a iniciar una demanda poner cualquier otro subinquilino u ocupante, porque si no solamente se puede desalojar a las personas que están individualizadas con nombre y apellido. Ojo y atención con esto. Bueno, entonces, en primera instancia, entonces, el juez estimó que la actora contaba con legitimación activa, dada su probada calidad de propietaria. ¿Qué quiere decir esto? Que poseía el derecho o la atribución o facultad para poder exigir el desalojo, demandar judicialmente el desalojo. A esto se refiere con legitimación activa. Quiere decir que esa persona tiene derecho a solicitar o a peticionar aquello justamente que está buscando, que en este caso es el desalojo con la inmediata restitución del inmueble. Bueno, y aquí vincula justamente esto que estamos hablando: había boleto de compra-venta, es decir, no había una escritura en este caso. Pero entiende que, el juez de primera instancia entiende que
queda aprobada o dada esa legitimación activa por su calidad de propietaria con el correspondiente boleto de compra-venta y el informe expedido por el banco hipotecario. Entonces tenemos, por un lado, prueba documental, que sería el boleto de compra-venta, y prueba informativa, que sería el informe expedido por el banco hipotecario, que certificarían que la actora, es decir, Silvia Elena Taborda, era propietaria y por lo tanto contaba con legitimación activa para demandar y solicitar el desalojo de estas personas que veíamos recién, Marcos Daniel Burgos, Alejandra Cano y cualquier otro ocupante. Obviamente contra este pronunciamiento se alza la accionada mediante el recurso de apelación, es decir, la parte demandada, al verse perjudicada por esta sentencia que le causa un agravio, por supuesto, interpone el recurso de apelación para que esto llegue a la segunda instancia, es decir, a la Cámara. En primer lugar, entonces se queja que se haya considerado como legitimada a la actora. ¿Por qué? Porque dice que hay que separar, poner por un lado el objeto de la pretensión del desalojo, que es recuperar el inmueble. Entonces uno demanda el desalojo con el objeto de recuperar el inmueble, de la relación jurídica. Cuando hablamos de relación jurídica hablamos de una obligación, es decir, un vínculo que une a dos o más personas en virtud de la cual una persona le debe a la otra. A eso apuntamos con obligación y a eso entendemos por relación jurídica, sobre la que versa el asunto o mérito del asunto. Entonces, como primer agravio dice, no, hay que separar lo que es el objeto de la pretensión de la relación jurídica o de la obligación. Entonces dice que contrariamente a lo decidido por la instancia anterior, en este caso no se invocó por la actora la calidad de poseedor que participa en la naturaleza jurídica de los derechos reales, con lo cual alcanzaría con la sola invocación del título para tener por cierta su legitimación, sino que en lugar de invocarse la calidad de poseedor por parte de la actora, es decir, no acreditó que ella fuese la poseedora o legítima propietaria, es lo que entiende la parte demandada, sino que solamente invoca un derecho personal, un derecho que proviene o tiene su origen en un contrato de locación, no habiéndose probado este último extremo. Entonces invoca un derecho personal y dice no acredita o no prueba que haya existido un contrato de locación entre las partes. Por lo tanto dice que claramente la relación sustancial, esta relación jurídica sustancial o materia sobre la que versa el asunto o mérito del asunto, debe hacer mérito es la calidad de locador. Entonces tiene que hacer mérito de su calidad de locador, que no lo está haciendo, sobre el contrato de locación cuya forma para la prueba es escrita, según la exigencia de la ley 23.091. Entonces la ley 23.061 exigía una determinada forma, por lo tanto no regía el principio de libertad de formas, sino que el contrato de locación se tenía que hacer en forma escrita, la prueba escrita. Luego se va a hablar acerca del fondo de la cuestión, no nos vamos a meter en esto que no es relevante. La apelada, al contestar el traslado de la ley en primer término, dice que el recurrente no ha prestado la seriedad a la hora de expresar agravios y que solo lo hizo para dilatar el proceso. Entonces, quiere decir que no cumplió con esos requisitos que establece la ley o el Código Procesal en el artículo 264, en donde para la expresión de agravios se tienen que dar motivos fundados, se tiene que explicar de una manera que quede clara, precisa, con argumentos contundentes y no así nomás o al voleo. Y que solo lo hizo para dilatar el procedimiento, es decir, que solamente está actuando de mala fe, con dolo, justamente para estirar esto y que justamente el proceso dure más y no se proceda o no se lleva adelante el desalojo en tiempo y forma. Agrega que se tenga por inquilinos o por intrusos, según el código, que la consecuencia es la misma y que el desalojo procede. Destaca que en oportunidad de diligenciarse el mandamiento, los demandados adujeron ser inquilinos, es decir, que los demandados dijeron que expresamente que eran inquilinos y que cuando contestaron la acción cambiaron sosteniendo ser poseedores. Entonces, ¿eran inquilinos o poseedores? Es decir, ¿tenían la posesión o tenían la tenencia del inmueble? Porque esto cambia las cosas. El poseedor es el legítimo propietario y el que tiene la tenencia es el que alquila. Cuando hablamos de tenencia hablamos del uso y goce, pero no de esa facultad de disposición. Por lo tanto, no tiene dominio sobre la cosa quien alquila, el inquilino, o quien es simplemente un mero tenedor o tenedor precario, peor.
reiterando que ello no altera en absoluta la condena de desalojar la vivienda, solicitando la confirmación del fallo. Entonces hay como una contradicción por parte de los demandados que primero dicen somos inquilinos y después dicen somos poseedores. Pero bueno, la parte actora dice esto no importa en lo absoluto a la hora de desalojar la vivienda, entonces pido que se confirme lo dicho en primera instancia. Bueno, luego se va a hablar acerca de los agravios, se nombra el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y aquí lo importante es que se hace necesario precisar que el proceso de desalojo es la vía procesal adecuada, es decir, la vía procesal que tiene que llevarse a cabo, o la pertinente o la más idónea, para cumplir con ese objeto que es recuperar la tenencia de un inmueble. Y van a estar legitimados activamente para promoverlo, es decir, que van a tener el derecho o la facultad de solicitar o demandar el desalojo aquellos titulares de una acción personal que pretendan excluir a otros de la detentación de un inmueble, es decir, aquellos que pretendan dejar de lado a otras personas que no tienen ningún título y que no tienen ningún justificativo para detentar ese inmueble, es decir, para permanecer en la tenencia de ese inmueble. Bueno, pero se ha dicho que en el ámbito del proceso de desalojo es mucho más amplio que las cuestiones relacionadas con la locación, y así lo destaca el artículo 680 del CPN y su equivalente, que es el 663, primera parte del CPCCR. Y que la ley procesal no ha fijado en forma expresa quiénes son los legitimados activos. Entonces, la ley procesal no indicó en forma expresa. Por lo tanto, aquí estaríamos en un supuesto de duda, ¿no? O en cierta forma de vacío en la normativa, ¿no? Una especie de laguna del derecho, debido a que esta legitimación está ligada al ámbito locativo y que ha sido entonces la doctrina y la jurisprudencia, es decir, aquellos expertos en derecho y los jueces los que se han encargado de esa numeración. Entonces, son los jueces y los especialistas en derecho los que han determinado quiénes son los legitimados activos. Esto podría hacer ruido desde un punto de vista porque estaría vulnerando el principio de división de poderes, porque quienes tienen que establecer quiénes son los legitimados activos son justamente los legisladores, los miembros del Congreso, y no los jueces o los expertos en derecho. Los jueces tienen una función distinta, que es la de juzgar, resolver los asuntos que les lleguen a su despacho. Así, además del locador, encontramos entre los legitimados activos, entonces no solamente el locador, el poseedor o dueño o propietario puede o va a estar legitimado para promover la acción de desalojo, sino que lo van a poder hacer el administrador de sucesorio, el comprador, condómino, locatario principal respecto a los subinquilinos y el mandatario con poder especial, según Falcón, que es uno de los doctrinarios más grandes junto a Palacio. Les recomiendo que si van a hacer procesal civil, estudien de Falcón. Esto quiere decir que hoy se le otorga el derecho a demandar por desalojo, es decir, que van a tener la legitimación activa, van a poder demandar por desalojo, toda persona que ilegal o indebidamente disponga de lo que otro pueda usar o gozar sin invocar un título o derecho ilegítimo. Y esto es lo que sostiene Moset y Turraspe. Entonces, cualquier persona va a poder demandar o tener derecho a demandar por desalojo a toda persona que ocupe un inmueble en forma indebida. Por ejemplo, toda persona que no pague por 2 meses o vencido el término o el plazo del contrato siga estando ahí y no tenga un motivo o una razón o, por supuesto, una norma o un sustento legal que le permita quedarse ahí. Entonces queda demostrada sin lugar a dudas la sinrazón de la falta de legitimación que ha sido alegada por el apelante, debido a que la actora ha acreditado su calidad de compradora del inmueble objeto de juicio con el boleto de compraventa que presenta. Por otro lado, la apelada en sus agravios no da ningún tipo de fundamento ni exhibe ningún derecho atendible respecto del mismo, y aquí citan estos artículos que nos interesarían: 1409, el Código Civil de Vélez de aquel momento y la doctrina, y el artículo 663, apartado 1 del CPC-IC, del Código Procesal Civil y Comercial. Sino que solamente se limita, es decir, circunscribe a establecer una diferenciación entre las calidades de inquilino que insinúa el demandar con la de intruso. Entonces dice, bueno, diferencio lo que es inquilino de intruso, pero
al expresar agravios no estoy brindando argumentos contundentes que le permitan al juez que le brinde la razón. Entonces está incumpliendo con el 264 del Código Procesal. Y esto no resulta relevante, esta calidad de inquilino o de intruso, no importa la hora o al efecto de obtener el desalojo, toda vez que surge nítida de las constancias sobrantes, es decir, que surge con claridad de toda la prueba, de la documental sobre todo y la prueba informativa, en el expediente que deviene exigible el deber de restituir. Entonces queda claro que tiene derecho a exigir la restitución del inmueble la parte actora por sobre la demandada. Bueno, y por lo tanto no logra ampararse en algún derecho para continuar con la ocupación la parte demandada. No puede fundar de ninguna manera un motivo o un argumento válido para que continúe en esa posesión. Esto es lo que queríamos ver en este caso. Entonces se rechaza el recurso de apelación contra la sentencia y se confirma lo que fue materia de agravios, se imponen las costas al apelante vencido, se difiere la regulación de honorarios, notifíquese, regístrese y en estado bajen, firmado aquí Taborda, Mansilla, Galimberti. Así que espero que les haya gustado este video y haya quedado claro si una persona con un boleto de compraventa puede exigir o demandar judicialmente el desalojo, y la respuesta es que sí, al menos eso es lo que entiende esta Cámara de la provincia de Entre Ríos. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.